Hello, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En esta ocasión estudiaré junto a ustedes el tema de la inflamación, un tema que desde mi punto de vista es bastante interesante, un poco amplio, pero que nos va a servir de base para comprender otros temas que a veces resultan un poquito más complejos, pero que son necesarios de ver, de comprender, de aprender en nosotros que somos estudiantes del área de la salud. Igual es muy importante que las personas en general conozcan cómo funciona nuestro cuerpo y cómo se llevan a cabo estas reacciones. Bien, antes de comenzar a desglosar este tema que es bastante extenso, daremos la breve definición de lo que es la inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es esta respuesta que poseen nuestros tejidos vascularizados al estar en contacto con agentes patógenos o alguna lesión tisular. Gracias a esta respuesta se puede dar la migración de células del sistema inmunológico que se encuentran circulando en nuestros vasos sanguíneos para que al salir lleguen al sitio de lesión donde son necesitados y con ello puedan protegernos atacando a los agentes lesivos. Este procedimiento o esta respuesta que lleva a cabo nuestro cuerpo es de tipo protectora, que quiere decir que gracias a esta actividad conjunta de nuestros vasos sanguíneos, de nuestras células del sistema inmunológico, se puede dar una defensa a nuestro organismo de los agentes patógenos diversos a los que estamos expuestos. La reacción inflamatoria, grosso modo, está dada por 5 pasos. Cuando el agente es reconocido por nuestras células del sistema inmunológico, se da un reclutamiento de estas hacia el sitio de lesión, como bien había explicado en la definición. Cuando llegan al sitio de lesión, son activadas y en conjunto luchan o destruyen este agente lesivo. Se logra controlar la reacción y con ello se puede proceder a reparar el daño que el agente pudo ocasionar en nuestro interior. Los componentes de la respuesta inflamatoria son dos, o las dos fases. Son los vasos sanguíneos y las células en sí. ¿Por qué? Los vasos sanguíneos aquí juegan un papel clave. Gracias a que se vasodilatan y se da la permeabilidad, se puede dar esta migración de las células, en este caso de los leucocitos, al sitio de lesión. Si ambos componentes no trabajaran de manera conjunta, no serviría de nada que nuestras células del sistema inmunológico estuvieran como óptimas si nuestros vasos sanguíneos no permitieran la salida de las mismas al sitio de lesión. ¿Cuáles son estas consecuencias nocivas que tiene nuestra inflamación? Bueno, gracias a todo este procedimiento que mencioné de manera breve, se van a generar los signos y síntomas y esto obviamente también genera el dolor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está luchando contra agentes patógenos y este movimiento pues va a generar tanto calor, rubor, tumor, dolor y la pérdida de la función en algunos casos. Estas son como los pilares de la inflamación que propuso Paracelso. Es importante conocer que toda esta cascada de procedimientos que se llevan de manera interna, pues puede generar cualquiera de estos signos y síntomas o más de uno de estos. ¿Por qué? Porque pues está trabajando nuestro sistema inmunológico. Cuando se da la resolución del agente patógeno, remiten con ello los signos y síntomas. ¿Qué sucede cuando la reacción inflamatoria resulta perjudicial o descontrolada? Pues se pueden dar patologías que bien conocemos como las patologías del sistema inmunológico que mencionaremos más adelante. Tenemos que la inflamación se puede dividir en local y sistémica. La local es cuando se da la inflamación meramente en el sitio donde ocurrió la lesión o la infección y puede agravarse convirtiéndose en una inflamación sistémica, a lo que se le denomina sepsis, cuando ya se puede generar un problema en todo el cuerpo y esto a su vez tiene consecuencias nocivas más importantes, pudiendo desarrollar ciertas patologías. Va a haber mediadores de la inflamación que son ciertas sustancias que van a regular qué tanto se va a inflamar, cuándo se va a dejar de inflamar cierta zona o cuánto de esa zona se tiene que inflamar para poder recuperar el tejido. Y son obviamente generadas cuando se da el estímulo de la lesión y obviamente inician la inflamación y gracias a estos mediadores se van a poder determinar la gravedad y las manifestaciones clínicas que va a resultar de dicho proceso. Asimismo, la inflamación se puede dividir en aguda o crónica. Sin embargo, esta la desglosaré un poquito más adelante porque son varias características que es necesario mencionar. Cuando se da la conclusión de la inflamación, se da la reparación o se busca siempre una reparación. Cuando el estímulo remite gracias a la lucha de nuestro sistema inmunológico, la inflamación también remite y los mediadores son degradados y posteriormente se comienza la regeneración o la cicatrización, que será un tema que veremos más adelante.
¿Cuáles son las causas que nos pueden generar inflamación? Tenemos las más conocidas, que son las infecciones, tanto bacterianas, virales, por hongos, por parásitos, etcétera, que nos puede desencadenar todo este proceso. Igual tenemos causas químicas, por ácidos, por álcalis, tenemos por las necrosis tisulares, que obviamente son generadas por la isquemia tisular, cuando estamos expuestos a cuerpos extraños, en este caso cuando te picas con alguna astilla, obviamente tu cuerpo lo reconoce como algo extraño. También cuando hay cristales de urato, que son lo que forman la gota, cuando hay lípidos, colesterol. También cuando hay traumatismos, en este caso puede haber golpes, puede haber lesiones graves de manera como física. Hay obviamente reacciones inmunológicas que son dadas por la hipersensibilidad, que provocan esta constante como pelea del sistema inmunológico contra autoantígenos que generamos, pero eso obviamente se amerita un tema aparte. Por otra parte, tenemos los receptores que se encuentran en nuestras células que nos van a favorecer este reconocimiento del agente patógeno para que con ello nuestro sistema inmunológico actúe. Tenemos receptores microbianos celulares que se encuentran son diversos y unos de ellos se van a encontrar en la membrana celular. Aquí tenemos representar la bicapa lipídica, ahí se van a encontrar los receptores que van a reconocer a los agentes extracelulares. Asimismo, tenemos algunos que ya son dentro de la célula que van a reconocer a los agentes o a los microbios o microorganismos ingeridos, a esto se les denomina endosomas, o tenemos también otros receptores en el citosol que van a reconocer los microorganismos intracelulares. Obviamente esto va a promover la inflamación. Tenemos así sensores de lesión celular que van a encontrarse en el citosol, que van a detectar un daño a la célula, se van a activar y van a generar algo que se le denomina inflasoma. Cuando se da este complejo, van a favorecer la secreción de interleucina 1, que forma parte de mediadores químicos, que van a favorecer el reclutamiento de leucocitos y con ello van a generar inflamación. Tenemos otros receptores que poseen nuestras células del sistema inmunológico, como son los receptores Fc de anticuerpos, que van a reconocer microorganismos que van a contener estos anticuerpos por medio de un proceso que se denomina opsonización, donde se va a recubrir al microorganismo patógeno de ciertos anticuerpos para que puedan ser identificados por las células del sistema inmunológico y con ello pues puedan ser atacados. Esto también va a promover la inflamación. Por otra parte, ahora sí vamos a definir la clasificación en perfil temporal, que es la inflamación aguda y la inflamación crónica. Comenzaremos con la aguda. La inflamación aguda tiene ciertas características, entre ellas va a ser que es de rápido desarrollo, que va a haber presencia de neutrófilos y de edema, ya sea por exudado o trasudado. Esto ahorita lo mencionaré un poquito más. Va a tener una duración desde segundos hasta 15 días. Y va a ser un proceso dinámico en cascada. ¿A qué me refería con esta parte de edema, de exudado, trasudado? Bueno, existen diferentes maneras de clasificar el líquido que sale de nuestros vasos sanguíneos. Cuando tenemos un vaso sanguíneo en equilibrio, donde no hay enfermedad, no hay alguna lesión, el líquido, la sangre, se va a mantener dentro gracias a la acción de la presión hidrostática, que es la que quiere empujar la sangre, el líquido, afuera del vaso. Pero gracias a la presión osmótica coloidal va a mantenerla dentro. ¿Por qué? Por la presencia de proteínas, en especial la albúmina, que sabemos que está en gran cantidad en nuestros vasos sanguíneos. Y gracias a que la presión hidrostática funciona y la osmótica coloidal también, se da este equilibrio, entonces mantenemos la sangre dentro de nuestro vaso en la concentración que debe de estar. ¿Qué sucede cuando existe una lesión? Se puede dar el exudado, que es la salida de este líquido con alto contenido en proteínas, y que puede tener también células de nuestra sangre. Sucede que cuando se genera la vasodilatación se obliga a un aumento de la vasopermeabilidad o de los espacios interendoteliales. Obviamente aumenta, aquí se puede observar en la imagen, y existe tanto la salida de proteínas como la salida del líquido, y esta se da en la inflamación. Ahora también tenemos esta parte de lo que es el trasudado, que es un líquido bajo en contenido en proteínas y obviamente baja cantidad de células. ¿Y qué sucede con esto? Sucede que sale el líquido,
porque disminuye la síntesis de proteínas, en este caso la albúmina. Al disminuir las proteínas, favorece a que la presión hidrostática aumente y entonces salga. Y esto, por ejemplo, se puede dar en la obstrucción del flujo venoso, en una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, por ejemplo. Y entonces, obviamente, la presión osmótica, por la ausencia de síntesis de proteínas o la pérdida de síntesis de proteínas, disminuye. Entonces, pues obviamente hay esta pérdida de agua de manera más fácil. Asimismo, existe el líquido denominado pus, que es un líquido purulento que va a contener fragmentos de células muertas, de células del sistema inmunológico, y ese también es un líquido que se presenta cuando existe una lesión o una inflamación de tipo ya infecciosa. Fácil. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo en una inflamación aguda? Se da por 3 fases principales. La vasodilatación, que va a aumentar el flujo sanguíneo y va a generar eritema, gracias a uno de nuestros mediadores de la inflamación denominada histamina, va a promover esta vasodilatación. Tenemos también que se va a dar el aumento de la vasopermeabilidad, donde obviamente hablábamos de este espacio en el endotelio, también generado por la histamina o los leucotrienos. Y posteriormente tenemos que gracias a esta vasopermeabilidad se da la migración de leucocitos. Esta migración de leucocitos se da por 5 fases: la marginación, el rodamiento, la adherencia, la transmigración y la migración al sitio de lesión. Para hacerlo un poquito más dinámico, metí como una imagen donde hablamos de esta diapedesis, donde esta marginación hace referencia a este acercamiento que va a tener nuestra célula del sistema inmunológico al endotelio. Aquí se va a acercar nuestra célula, se va a acercar, y cuando se acerque lo suficiente va a comenzar a rodar para adherirse al lugar donde está este espacio del endotelio. Entonces, rueda. Para hacerlo un poco más dinámico, un poquito más gráfico, metí una imagen de la diapedesis donde voy a explicar un poquito más, pues como yo lo entiendo, un poquito más sencilla la parte de... Para hacer un poco más dinámica el comprender, para hacer un poco más dinámico el explicar cómo se da la migración celular, agregué esta imagen de la diapedesis donde voy a explicar las fases sencillas. Obviamente si uno quiere como adentrarse más a todo este proceso, lo puede hacer en este caso en el Robbins, ahí viene muy bien la explicación. Sin embargo, de manera más sencilla para tener la idea, lo voy a explicar así. Primero tenemos lo que es la marginación, cuando nuestro leucocito se va a acercar al endotelio. Cuando se acerca al endotelio se va a dar la rotación. ¿Por qué? Porque se va a dirigir a donde va a existir este espacio en el endotelio para poder salir. Se adhiere al llegar a este espacio, comienza a dar la migración, sale del vaso sanguíneo y entonces de ahí se dirige al sitio de lesión. Eso es como de manera breve. Ahora, obviamente llega nuestra célula al sitio de lesión y ahora ¿qué va a suceder? Se da la fagocitosis. ¿Cómo que la fagocitosis? Sí, se destruye al estímulo lesivo por medio de 3 fases: reconocimiento y fijación, atrapamiento y la destrucción y degradación. Existe como diferentes etapas, depende de la bibliografía en que lo leas. En este caso introducí una imagen para tratar de dejarlo un poquito más claro. Se da obviamente la quimiotaxis, que hablábamos de esta migración de las células del sistema inmunológico. Aquí tenemos una célula del sistema inmunológico que va a detectar los microorganismos. Ya los está reconociendo, pero ¿por qué los va a reconocer? Porque estos microorganismos ya van a tener opsoninas, que quiere decir que ya fueron marcados por otros también componentes del sistema inmunológico. Van a estar marcados para que así entonces las células del sistema inmunológico también tengan receptores de anticuerpos que van a generar este reconocimiento más fácil de estos microorganismos. Se da la fijación, aquí vemos que se unen tanto el microorganismo a la célula del sistema inmunológico. Se da lo que es el atrapamiento, que sería la adherencia, la fijación, y entonces se procede a la ingestión y a la digestión. Se ingiere
y entonces se fagocita por medio de algo que se le denomina fagolisosoma. Entonces damos a este punto de la destrucción y degradación. Hasta ahí digamos que todo bien. Se da la eliminación del agente lesivo, se elimina la inflamación, se eliminan los mediadores de la inflamación y obviamente se recupera la función normal. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo, cuando nuestros tejidos, nuestras células están expuestos de manera constante al agente lesivo, de manera constante a infecciones? Bueno, se da lo que es la inflamación crónica. ¿Cuáles son sus características? Es de mayor duración, más de 15 días, hay presencia de linfocitos y macrófagos y hay persistencia obviamente del estímulo. ¿Cuáles son las causas de una inflamación crónica? Infecciones persistentes, obviamente también entra ahí la parte de las enfermedades por hipersensibilidad, que también conocidas por enfermedades del sistema autoinmune, exposición prolongada a agentes tóxicos, exógenos y endógenos. Y está caracterizada por la infiltración de células mononucleares, destrucción de los tejidos y los intentos de nuestro mismo organismo para poder recuperar la homeostasis. De esta infiltración de células tenemos principalmente a los macrófagos y linfocitos, entonces la lucha es más constante y obviamente entre más lucha el cuerpo, pues más se cansa, más puede haber algún tipo de daño. Tenemos en este caso un esquema bastante representativo sacado del Robbins, donde hablamos de esta inflamación. Cuando estamos expuestos a una lesión por traumatismo, por infecciones, se da la inflamación aguda, como ya habíamos mencionado. Hay cambios vasculares como la vasodilatación, la vasopermeabilidad, hay reclutamiento de neutrófilos y obviamente existen los mediadores de la inflamación que son activados. ¿Qué pasa cuando todo se lleva a cabo de manera como ordenada, funcional, se logra la resolución de la inflamación? Obviamente la eliminación del estímulo lesivo, la eliminación o degradación de los mediadores y las células de la inflamación, la sustitución de células lesionadas y regresan a la función normal. Aquí tenemos otra vez todo normal, ¿no? ¿Qué sucede cuando existen alguna infección? Puede haber abscesos, formación de pus. Toma esta vía, aquí se ve una infección y entonces se puede promover a la cicatrización y a la fibrosis y puede llegar a la pérdida de la función. ¿Qué pasa cuando no se remite este estímulo lesivo? Se llega a la lesión mayor por infecciones víricas, crónicas, lesiones persistentes, enfermedades autoinmunes y entonces se produce la inflamación crónica, donde hay angiogenia, infiltrado de células mononucleares y obviamente la fibrosis o cicatriz. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está tratando de desechar lo que nos hace daño, recuperar el tejido y ayudar en estas otras funciones. Entonces, hasta cierto punto como que nuestro sistema se descontrola un poco y entonces puede haber como esta parte de más problemas. Obviamente cuando se logra como eliminar este agente, se lleva a la cicatrización y pues obviamente puede llegar a la fibrosis. ¿Qué pasa en el caso de una inflamación aguda cuando no se puede recuperar la función normal o la estructura normal? Pues también puede llevar a la cicatrización y a la fibrosis, que sería la pérdida de la función. Entonces, grosso modo, pues esta es la inflamación. Espero que les haya quedado un poco más claro ciertos conceptos que quizá no habían comprendido o que hayan podido aprender cosas nuevas. La verdad es que es un tema bastante amplio que sí recomendaría que consultaran libros, que consultaran otros videos. En este caso yo me estoy basando del Robbins para la elaboración de estos videos. Entonces, pues si tienen alguna duda, si tienen alguna corrección, alguna sugerencia, algún comentario, pues será bien recibido en la cajita de información. Recordemos que esto podemos convertirlo en una comunidad donde exista este crecimiento grupal. Entonces, si hay como alguna retroalimentación, pues sí agradecería que fuera en positivo para que fuera en pro del aprendizaje. Entonces, pues sin más nada que decir, pues espero que les haya gustado el video, que le den like, que lo compartan. Y pues espero pronto verlos con un nuevo video. Gracias, hasta luego y que tengan buen día.